Fue un guardia nocturno el que encontró a los amantes dormidos en el piso de una de las salas del Museo Guggenheim de Bilbao. Eran un nudo de brazos y piernas enredado con mechones de pelos, enredados en un sucio y húmedo y a medio desabrochar vestido de novia. La manera en que estos amantes entraron al museo y pudieron permanecer allí toda la noche sigue siendo un misterio. El inspector que tomó el caso le dijo a la prensa: hay claras señales de que ha habido una bacanal. Fluidos corporales por todas las salas, mechones de pelos y hasta pétalos mustios de rosas blancas. No hemos podido constatar la presencia de alcohol o droga, pero es un claro atentado a la moral. Los diarios titularon: El misterio de los amantes del Guggenheim. La muchacha fue llevada en ambulancia a una clínica y fue interrogada allí porque había que recuperarla de la tremenda borrachera que tenía. En cambio al muchacho lo metieron así desnudo como estaba y lo llevaron directo esposado a la comisaría. Cuando el inspector se acercó a la clínica para interrogar a la muchacha, pudo constatar que ninguno de los dos se había conocido antes, se habían conocido esa misma noche y ni siquiera sabía uno el nombre del otro. Cuando le preguntó a la muchacha qué era lo que había pasado y que le hiciera su relato, la muchacha le dijo que no recordaba haber conocido o dónde había conocido al joven, pero sí recordaba que esa misma noche se había escapado, se había fugado de su propia boda justo antes de que se celebrara. Salió corriendo de la iglesia tirando los zapatos, dejando al novio de toda la vida, al cura, y los invitados boquiabiertos. Huyó, corrió hasta un bar más cercano y allí se dedicó a llorar y beber. Por la pena que da animarse a hacer lo que no se debe hacer. El resto también se lo acordaba. Entonces se lo empezó a contar. Cuando llegamos a la puerta del museo, me acuerdo que estaba lloviendo y yo quise entrar en alzas como una novia, una recién casada. El muchacho me alzó. Y cuando empujamos las puertas del museo y entramos, el muchacho se enredó con la cola de mi vestido, rodamos al piso y gateamos por todo el vestíbulo y nos empezamos a tocar y a reír. Y la excitación y la emoción y los besos, entonces él empezó a querer desvestirme, desabrochar mi vestido, pero no pudo con los botones. Entonces empezó a desvestirse él. Y justo ahí, en ese momento, empezamos a flotar. Sí, inspector, a flotar. Hasta las prendas de él flotaban como globos. Y desde allí, desde donde estábamos en las alturas, paseamos por cada una de las salas del museo, entramos y salimos del laberinto, bailamos con todas las esculturas, entramos y salimos de los paisajes, nos bebimos todos los colores, nos amamos, nos saboreamos y cuando ya estábamos cansados y saciados, allí aterrizamos. Cuando el inspector escuchó este relato, directamente, sin mucha sutileza, tal su estilo, miró a la muchacha y le dijo: decime una cosa vos, ¿sos puta? ¿Esto es un juego sexual? ¿Es algún tipo de cosita de esas raras? La chica, cuando le dijo así, le dijo: pero usted me está ofendiendo, ¿qué se piensa? No le dije que me estaba por casar. Virgen, virgen hasta ese día en el museo, en donde conocí al amor de mi vida. El inspector, después de esto, se fue convencido de que la chica seguía bajo los efectos del alcohol. Así que se fue a probar suerte con el muchacho que esperaba en la comisaría. Por suerte, ya lo habían vestido. Entonces él le hizo su relato. Y efectivamente le dijo que se habían conocido en el bar, que cuando él estaba en el bar, vio que había una muchacha vestida de novia, descalza, no es una cosa común para ver, bebiendo como un cosaco y llorando a moco tendido. Entonces se acercó a ver si podía ofrecer su ayuda. Y cuando se sentó al lado de ella y vio sus ojos verdes, fue como un flechazo a su corazón. A partir de ese momento no importaron las lágrimas, el maquillaje corrido,
los mocos. La vio como un ángel, como un ser angelado. Ya no pudo hacer otra cosa más que amarla. Así que salieron del bar. Y cuando salieron del bar, empezó a llover. Y se hacía cada vez más fuerte la lluvia y su campera, con la cual lo había querido proteger, no era suficiente. Y doblando la esquina allí estaba el fabuloso Guggenheim, con su piel de acero mojada que los invitaba a entrar. El resto de la historia el inspector ya la conocía, así que no se la dejó continuar. Constató que efectivamente no se contradecían, pero directamente le dijo: a ver, vayamos al grado. ¿Cómo burlaron la vigilancia y cuándo fue que desconectaron las alarmas? Alarmas, dijo él. Vigilancia. No vimos a nadie. Lo único que escuchamos era la lluvia caer, que parecía que nos cantaba. A ver, y dígame usted entonces, dijo el inspector, ¿cómo puede ser que no haya habido una sola imagen en ninguna de las cámaras de seguridad de ustedes dos? Pedro le dijo: mire, la verdad no lo puedo explicar. Lo único que se me ocurre pensar es que quizás al entrar en ese horario y besarnos con tanta pasión, tal vez nos volvimos invisibles. Usted sabe que siempre se rumoreó que en el museo pasan cosas raras. Y un poco de razón tenía, porque la verdad es que desde que se construyó, que se decía que para hacer semejante obra se debería haber pactado seguramente con fuerzas de otro mundo. Pero de ahí a invisibles, podría ser que la magia empezara cuando se cerraba el museo. Como sea, se había podido constatar que el único delito que habían cometido era estar fuera de horario en el museo. Las obras de arte no habían sufrido ningún desmán. Lo único, sucio el piso. Pero como además la ordenanza interna nada decía acerca de la fornicación en cualquiera de sus formas, el inspector concluyó que no había habido delito, liberó al joven y archivó la causa. Los periódicos se olvidaron pronto del asunto, era año electoral y al final de cuentas los jóvenes solo habían violado la seguridad de un museo, hubiera sido un banco. En cuanto a Pedro y Elena, digamos que cuando Elena rescató su vestido de novia de la tintorería, Pedro la esperaba en la esquina con un ramo de rosas blancas frescas en la mano. Una versión libre de un hermoso cuento de Isabel Allende, Los amantes del Guggenheim.